Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con un amén. Y la palabra amén significa así sea. ¿Qué es el discipulado? Porque el tema de hoy día es entendiendo lo que es el discipulado. Vamos a ver qué es el discipulado. Pero es interesante empezar desde este punto. Vamos a empezar con que es el principal legado que el Señor Jesús nos dejó como mandato. Cuando nosotros comenzamos a leer Mateo 28, verso del 18 al 20, cuando vemos que Dios dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se acercó el Señor Jesús? ¿A quién les estaba hablando aquí el Señor Jesús? ¿A quiénes? A los discípulos, a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay acá? Amén. Amén. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros también. Amén. Amén. Él está hablando a los discípulos y les está diciendo a los discípulos. ¿Qué les dice? Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes les está diciendo que vayan y hagan discípulos? A los discípulos. Amén. A todas las naciones, es verdad, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que debería de estar haciendo cada discípulo del Señor Jesucristo. La evidencia de un verdadero discípulo de Cristo es que está haciendo otros discípulos para el Señor, otros discípulos de Cristo. Cuando Él está diciendo y dice, bautizándolos, la Biblia nos enseña que con el bautismo una persona se integra al cuerpo de Cristo. Con el bautismo la persona se integra a una iglesia local. Se integra al cuerpo de Cristo. Nos integramos al cuerpo de Cristo, que viene a ser la iglesia. Ahora, esto de acá no es una sugerencia de parte del Señor. Si ustedes lo ven, y lo podemos ver juntos, lo vemos como un mandato. Es imperativo, ¿verdad? Id y haced discípulos. Vayan, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Vayan. No está sugiriendo. ¿Pero a quién les está hablando? Al pastor, a los líderes, a todos los que son discípulos. Hermanos, nosotros, si nos consideramos discípulos y si somos discípulos de Cristo, no podemos dejar pasar esto por alto. Porque este es un mandato del Señor. Si yo me considero hoy un discípulo de Cristo, lo que yo tengo que hacer es hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Tengo que hacer discípulos. Y dice, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos aquí que un discípulo es uno que está dispuesto a aprender, ¿verdad? ¿Y qué le va a costar el aprender? Tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. ¿Le va a costar o no le va a costar? Vamos a ver un ejemplo donde el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos otra vez. Y vamos a Juan capítulo 13. Si me acompaña yo a Juan 13 y vamos a ver del verso 13 en adelante, hasta el 17 nomás, pero vamos a verlo de cerca. Recuerden que Él llamó a sus discípulos y los llamó para pasar tiempo con ellos, para enseñarles, para mostrarles, porque el discípulo tiene que pasar tiempo con su maestro, tiene que conocerlo. Amén. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, ¿verdad? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? Del servicio.
Acá nos está hablando del servicio. Un discípulo es alguien que está sirviendo. Y a mí me encanta porque en esta iglesia todos sirven. Amén. Amén. Y podemos estar orgullosos de ello. Y gloria a Dios. Todos estamos sirviendo. Pero el Señor quiere darnos hijos espirituales. Amén. Hermano, porque una persona que no tiene hijos espirituales, viene a mi mente el ejemplo de Ana. Dame hijos y no me muero. Y todos los que estamos acá estamos en capacidad de hacer discípulos. ¿Sabes por qué? Porque tú ya tienes a Cristo en tu vida. ¿Qué dice el verso 15? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. Entonces, ¿el discipulado es claro o no? ¿El mandato de hacer discípulos es claro o no? Él nos está dando el ejemplo y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, que tenemos que seguir el ejemplo de lo que Él nos ha dado. De cierto os digo, el siervo, dice, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Esto es poderoso. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, en lo natural, cuando uno tiene hijos, uno a veces quiere... Nosotros amamos a nuestros hijos, a veces queremos castigarlos porque merecen castigo. Es todo un tema, los hijos. Son lindos. Ustedes son hijos y acá hay muchos padres también. Todos somos hijos. Pero esto es espectacular. Porque los hijos le traen la vida a los padres. Es una etapa preciosa dentro de la etapa que nos toca vivir. Y esto no es un error, no es una casualidad. Dios lo quiso así. En el ámbito espiritual, cuando nosotros comencemos a encargarnos de vidas, vamos a tener mucho gozo, muchas aflicciones. Ay, este discípulo, ay, aquí, ay, allá, pero vas a estar contento. Porque hay vida, amén. Si no lo sabías, si no sabías esto, ahora lo sabes. Amén. ¿Qué es lo que tengo que saber, pastor? Que tengo que servir a otros. Que tengo que hacer discípulos. A otros que son menores que yo. Claro está. Si es que me considero un discípulo de Cristo, tengo que hacerlo. Porque si no nos consideramos discípulos, entonces... ¿Pero cuántos discípulos hay aquí? Amén. Amén. Se espera que los discípulos tengan discípulos. Amén. Amén. Hermanos, si esto no nos exceptúa a ninguno aquí. Ninguno de nosotros estamos exceptuados de este mandato. Este mandato fue para todos. Dile de tu lado, para ti y para mí. Amén. Y va a ser un gozo. Va a ser un gozo. Yo quiero que vean algo. ¿A quién está sirviendo aquí el Señor Jesús en este texto? ¿A la gente o a los discípulos? A los discípulos. Él está sirviendo a los discípulos. Y aquí les está diciendo también que vamos a ser bienaventurados si hacemos estas cosas. Somos bienaventurados al hacer, a cumplir el llamado, a cumplir el mandato. Si nosotros nos hemos detenido o en algún momento nos hemos relajado, esto no pasa aquí, amén, pasa en otras iglesias, porque de repente estamos en una pausa, en un stand-by. Pero si nosotros nos hemos relajado de hacer discípulos, hermanos, no estamos cumpliendo el mandato, no estamos cumpliendo el propósito, parte del plan muy importante que Dios tiene para extender su reino en esta tierra. Por eso es que la Biblia nos muestra en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, es decir, dichoso, dichoso, dichoso serás, si las hicieres. 3 veces feliz, ¿verdad? Entonces, ese llamado es solo para el pastor. Es para el líder nada más, para los líderes nada más. Todos. Amén.
Y si tienes temor, porque posiblemente puede haber temor en esto. Señor, ¿cómo le voy a hablar? Como no estoy acostumbrado a hablar, no estoy acostumbrado a decir. No te preocupes. Señor, yo quiero cumplir tu mandato. Quiero hacer discípulos. El Señor va a traer discípulos. Cuando tú tengas la disposición de querer tener un discípulo, Dios te lo va a traer. ¿Me dejo entender? ¿Saben por qué muchos no están teniendo discípulos? Porque no lo tienen planeado. No es parte de su agenda. No es parte de su plan. No está programado. Y es fácil vivir así. Y es tranquilo, pero nos perdemos cegamos una parte de las obras y de las cosas que Dios quiere hacer y mostrarnos en nuestra propia vida personal. No sé si me dejo entender. Yo espero que así sea. Pero cuando Él hizo el llamado de sus discípulos, le dijo que lo sigan. ¿Por qué Dios dijo que lo sigan? Para que lo conozcan. Iban a pasar tiempo con Él. Pero desde el primer día en que Cristo los llamó, les dijo lo que ellos harían. Les dijo que ellos iban a ser discípulos. Así es. Pescadores de hombres, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, siempre. Digo, amigo, siempre. Pero esa palabra no va conmigo, ¿ya? Pero siempre, ni contigo ni conmigo. Pero siempre van a haber obstáculos para cumplir el llamado. Siempre va a aparecer cosas que parecen más importantes que cumplir este llamado, que cumplir esta parte tan importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo en Mateo 8, verso 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos. ¿Cuántos saben que todos tenemos cosas importantes que hacer? Todo el mundo tiene cosas importantes que hacer. Siempre van a aparecer cosas que parecen más importantes, hermanos. Y Él dijo: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y es aquí cuando otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dice ahí Jesús? ¿Jesús qué le dijo? ¿Qué le dijo? Anda. Sí, eso le dijo después, pero lo primero que le dijo fue: sígueme. Ese sígueme es muy importante. Amén. Él dijo: sígueme. Y después le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú sígueme. Eso es muy importante. Para mí esta palabra que Él da es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Él dice sígueme, nadie puede resistirse a la palabra y a la voz de Dios. Cuando Él dice sígueme, es el mismo llamado cuando Él le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro está muerto. Lleve 4 días, está apestando 4 días enterrado ahí, en el sepulcro. Y sus hermanas lo alertan al Señor Jesús: Señor, ya apesta 4 días. O sea, ya está putrefacto, se está descomponiendo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y qué hizo Él? Dijo: Lázaro, sal fuera. Menos mal que no dijo sal fuera nomás, porque todos hubieran salido. Porque nadie puede resistir a la voz de su llamado. Llamó por nombre y apellido. Y cuando Él está hablando con este hombre, le está diciendo, con este discípulo: sígueme. Antepone el sígueme. ¿Por qué? Porque esto es contigo. Amén. Esto es contigo. Esto es conmigo. Él le está diciendo: sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero Jesús también dejó claro lo que es y lo que hace un discípulo. Y vamos a ir explorando por la palabra. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se requiere eso de un discípulo. Amén. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lucas 9:23.
Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es importante cumplir el plan y cumplir el propósito que Dios tiene de ir y hacer discípulos. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y eso es lo que queremos en esta iglesia. Ya estamos orando por ello. ¿Qué es lo que queremos? Que todos hablemos un mismo lenguaje, un mismo evangelio. Que todos hagamos discípulos. Porque eso es lo natural. Eso es el orden natural. Amén. El orden natural de una planta, de un manzano, un naranjo, es que mientras está pequeño, todavía no da frutos, está en crecimiento. Pero una vez que crece, lo que se espera es que dé frutos. Amén. Entonces, dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una misma mente, hermanos, un mismo parecer. Vamos a ser discípulos. Amén. Ahora, grandes multitudes acompañaban al Señor. Y lo hemos visto quizás representado en la película de Jesús, lo hemos leído cuando hemos visto la Biblia, pero el Señor fue muy radical y claro en el llamado que Él tenía. Esto es para que te goces, no es para que te preocupes, porque no, lo que menos quiero es que salgas de hoy día de acá de la iglesia, o del cine, como quieras llamarlo, pero es la iglesia, porque estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, somos más. Pero no quiero que te vayas preocupado: uy, ahora el pastor me ha dicho que tengo que hacer discípulos. Y tengo que hacerlo. Y no lo hagas no lo hagas para que el ojo del hombre te vea. Sino que realmente pregúntate y preguntémonos a nosotros mismos: Señor, ¿estoy teniendo discípulos? ¿Por qué no estoy teniendo discípulos? Quizás tu líder no te ha mandado a hacer discípulos. Amén. Así que líderes, manden a cada uno a ser discípulos. Amén. Ya está cancelada la otra orden. Ok. ¿Y qué vemos aquí? Lucas 14:25 dice: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes le acompañaban. Hermanos, esta iglesia no tiene que ser parte de la multitud. Amén. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de discípulos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, ¿qué cosa? Les dijo, ¿verdad? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algunos lo pueden tomar esto personal: que tengo que aborrecer, pastor, a mi mamá, tengo que aborrecer a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, a mis hermanas. ¿Está diciendo eso el Señor? No. Aunque probablemente va a provocar en medio de la casa un terremoto emocional. Yo me acuerdo cuando yo inicié mis caminos en Cristo, mi abuela lo llamaba a mi papá para decirle: Pepe, porque así se llama mi papá, Pepe, tu hijo está loco, llévalo a un psicólogo, se ha vuelto loco, todo está... Porque evangelio todo el día, Cristo, Cristo, Cristo. Amén. No se trata de aborrecer a nuestra familia, sino se trata de poner el lugar que le corresponde a Dios, que es el primer lugar en nuestra vida. Hermanos, qué fácil es negociar nuestras reuniones muchas veces. Gracias a Dios tú estás aquí ahora, pero algunos han negociado el estar aquí hoy día. O de repente ir a su grupo de discipulado, a su reunión con su líder. Y yo no estoy diciendo que otras cosas, otras áreas en tu vida no sean importantes. No estoy diciendo eso, lo son. Pero saca el tiempo. Amén. Saca el tiempo. Debemos hacerlo. Ahora vamos a ver qué es un discípulo.
Un discípulo es uno que ha sido llamado, amén, y escogido por Dios Padre para conocerle, para tener comunión con Él, seguirle a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se dio a conocer a través de Cristo. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. El que ve a Cristo, ve a Dios Padre. Porque ambos son una sola persona. Amén. Lo que Ángel estaba diciendo ahora en la alabanza, ¿no? El Padre en mí y yo en el Padre. Ellos son uno. Pero ahora nosotros en ellos también somos uno con ellos. Un discípulo también es un aprendiz del maestro. Es decir, es un aprendiz del Evangelio. Es un aprendiz de Cristo. Y vamos a ver rápidamente algunos textos. Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá está diciéndonos la palabra que un discípulo hemos visto que es alguien que ha sido llamado y escogido por Dios para caminar con Él, para conocerle, para tener comunión con Él y para seguirle. ¿A través de quién? De Cristo. A través de Cristo, y hoy por hoy por medio del Espíritu Santo, que es el Señor también. Entonces, acá vemos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es el que trae a los discípulos a Cristo? El Padre. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos, dice. Diga conmigo, todos. Todos. Dice que serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene ¿a quién? A mí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Pero ¿de qué escrituras es estas que el Señor Jesús está citando? Está citando lo que está en Isaías 2, verso 3. Dice, y vendrán muchos pueblos, nosotros entre ellos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Importante lo que está diciéndonos acá la palabra, porque nos está diciendo que Él nos va a enseñar todas las cosas, nos va a enseñar el camino. ¿A quiénes? A los discípulos. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. ¿A través de quién? De Cristo. Hemos visto que Él dio el ejemplo. Él les dijo a sus discípulos, yo estoy como vosotros. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies. ¿Y cuál fue el mandato? Vayan y hagan ustedes lo mismo. Lo mismo. Amén. Dice, y se multiplicará la paz de tus hijos. Otro verso, Jeremías 31, versos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto me hace acordar a la mujer que estaba junto al pozo y ella comenzó a dar testimonio. Vengan, vengan, decía ella. Vengan y escuchen a un hombre que me ha dicho que tengo 5 maridos. Y con el hombre que estoy ahorita, que no es mi marido. Ella estaba declarando, vengan y escúchenlo. Y todos se acercaron porque todos la conocían a ella. Y ella comenzó a compartir el Evangelio de Jesucristo en un lugar donde Jesús no iba a entrar, no podía entrar por el choque cultural que había. Pero luego que escucharon a esta mujer, vinieron estos mismos hombres que habían escuchado y le dijeron, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino ahora creemos también porque nosotros le hemos visto. La promesa del Señor que se dará a conocer personalmente se cumple. Se cumple cada uno de sus hijos. Entonces, Mateo 11:27.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Amén. Él nos hará descansar. ¿Qué podemos ver aquí? El llamado fuerte de parte del Señor a hacer el trabajo que Él nos ha llamado a hacer, de hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que sabe que toda persona que nace en este mundo empieza a entender que nace con un problema espiritual de raíz. Un discípulo, para que tú puedas ir y hacer el evangelismo a otra persona, tú tienes que tener claro eso en tu vida. ¿Qué es lo que tengo que tener claro, pastor? Todo discípulo de Jesús tiene que tener claro que toda persona en este mundo nace con un problema espiritual. Que ya sabemos que cuáles son, que está separado de Dios, que viven bajo pecado y que están oprimidos por el diablo. Si usted quiere revisar eso, está en Génesis 3 del 1 al 6, que están separados de Dios por causa del pecado. Romanos 3:23, están bajo pecado y viven de manera continua oprimidos por Satanás. Juan 8:44. Ahora, todas las personas en el mundo que viven sin Dios entran en una oscuridad que va aumentando poco a poco hasta que les llegue la muerte física. Y no solamente le va a llegar la muerte física si están sin Dios, sino que también la muerte espiritual, de la cual la Biblia habla, que es el infierno. Aquella muerte de la cual Cristo vino para librarnos. Entonces, todo discípulo, ¿qué me motiva a mí a ser otro discípulo? Cuando yo comienzo a saber, primero, mi condición, y ahora en dónde estoy, lo que Jesús ha hecho por mi vida, cómo Él me ha salvado, me ha librado. Y obviamente, si veo a personas que están en problemas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ayudarles. Si viene una persona con problemas matrimoniales, él te dice, el problema es ella. No, el problema es él, dice ella. Y se sacan la mugre los dos. Y cada uno tiene un perfecto argumento. ¿Ese será el problema? No, ese es el problema. Eso es solamente lo que se ve. Lo que no se ve es que ellos nacieron y vivieron, crecieron separados de Dios, y lo único que están viviendo es la consecuencia de una oscuridad en sus vidas que va en aumento poco a poco hasta que les llega la muerte. Entonces, un discípulo, ¿qué me motiva a mí a ser otro discípulo? Cuando yo conozco la verdad y la entiendo. Tenemos que tener misericordia. Cuando el Señor Jesús estaba mirando a la gente, dice que Él tenía misericordia de las multitudes. ¿Por qué? ¿Por qué tenía misericordia de Dios? ¿Porque Él era Dios solamente? Porque Él conocía su problema espiritual. Él podía ver a cada uno, este tiene este problema, este tiene este, y todos ven que están sufriendo. Exacto, por eso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo estaban crucificando. Pero un discípulo de Cristo tiene que tener clara esta verdad en su corazón. Si tú tienes clara estas verdades espirituales, entonces vas a ser discípulos. Porque entiendes que la persona necesita ayuda y que nada en este mundo, o lo que este mundo puede ofrecer, le va a ayudar. Nada le va a ayudar. ¿O habrá algo que lo ayude? Van a existir posiblemente calmantes, refugios emocionales, cosas en lo que la gente se pasa su vida, pero están en un problema espiritual. Como consecuencia de esa naturaleza en la que el ser humano está, y esto estamos hablando de la gente que está en el mundo, hermanos, nosotros no debemos amilanarnos o subestimar a nadie, o simplemente porque muchas veces nosotros nos vamos a quizás a sentir como se sintieron los 10 espías. Somos como
langostas delante de ellos, ¿no? Somos nada, porque tenemos miedo de hablarles, porque pensamos que ellos son mejores que nosotros. Y posiblemente, académicamente o en otras áreas, económicamente y en muchas áreas, posiblemente sea así en lo natural. Pero en lo espiritual, tú tienes la respuesta y esa persona tiene un problema. Por más que se vea bonito, tiene un problema. Por más que luzca magnífico o magnífica, no deja de tener un problema. Entonces, cuando tú comienzas a entender eso y comienzas a saber esa verdad, entonces vas y vas a ser discípulos. ¿O crees que no podemos discipular? Estamos llamados a hacerlo. No está en cuestión el discipular, tenemos que ir. Pero ¿por qué muchas veces no estamos yendo? Porque a veces nosotros mismos no estamos comprendiendo el problema en nuestra propia vida. Por eso el Evangelio tiene que ser primero para nuestras vidas. Amén. Entonces, como consecuencia, el hombre caído se encuentra en un estado espiritual caído, lo cual hace que no tenga identidad. Por eso es que quieren ser descendientes del mono o quieren ser descendientes de un australopithecus que dio origen al homínido y al mono, entre comillas. El hombre de Cro-Magnon creo que era. Pero bueno, no importa. Pero lo importante es que el hombre no tiene identidad y está buscando, busca respuestas. Y Dios tiene la respuesta. Tiene un problema espiritual de idolatría. El ser humano es un ser idólatra por naturaleza. Ay, pastor, ¿qué estás diciendo? Yo no veo que la gente sea idólatra. Es que no solamente se idolatran cosas, imágenes, estatuillas. Se puede idolatrar cosas físicas, cosas materiales, cosas inmateriales también. Se puede idolatrar conceptos, estilos de vida, X, Y, Z, cosas. Como consecuencia de este estado del ser humano, sufre problemas mentales y emocionales porque no encuentra respuestas. El 90% de las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad, doctora? Que están acá. Y también vienen los problemas físicos, los problemas y las enfermedades. Y lo peor es que esa persona va a sufrir la consecuencia de la naturaleza caída, que es la muerte espiritual, el infierno. Hermanos, si tenemos la respuesta o no la tenemos, ¿quién es la respuesta? Cristo es la respuesta. Él es el regalo de Dios para nosotros. Tenemos la respuesta y sabemos cuál es el problema, que se puede manifestar en muchas formas. Y vamos a ver a la gente y las vamos a dejar sufrir. ¿Quieres que sigan sufriendo? Haz discípulos. Hagamos discípulos. No nos amilanemos, no nos sintamos menos, porque todas las personas necesitan ayuda. Todos, sin excepción, todos. Digo conmigo, todos. Necesitan. Amén. Todos necesitan. Y lo peor es que este problema espiritual es generacional. Se traslada de generación a generación. De generación a generación. A través de enfermedades, a través de muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene que saber un discípulo? Si yo quiero hacer discípulos, primero tengo que saber que un discípulo es alguien que ha entendido el problema de origen y la raíz del problema del hombre. Cuando yo comienzo a entender cuál es el problema de raíz, entonces estoy listo para ir a hacer la gran comisión. Estoy listo. ¿Sabes por qué estás listo? Porque ya tienes la respuesta. Pero pastor, yo aún hay cosas que no supero. No te preocupes, que la Biblia nos enseña en Efesios 4:11, y ese verso no lo tienes ahí, y 12. Sí, no, pero en Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios no significa que tengo que ser perfecto. A veces nosotros queremos crear estereotipos. No, tienes que tener esto y aquello, tienes que conocer más. No, si tú ya tienes a Cristo, tú ya tienes que predicar.
¿Qué es lo primero que puedes predicar? Tu testimonio, lo que Él ha hecho por ti. Y ya con eso tienes para evangelizar. Y si no sabes qué más decirle, invítalo a un grupo de alcance. Tráelo a la iglesia. O cítate en un café y prepárate. Amén. Prepárate, porque tenemos que prepararnos, tenemos que ser expertos en el evangelio. Tenemos que calificar para que cuando la gente venga, poder darles la respuesta que ellos necesitan. Porque ellos están buscando esa respuesta. Su espíritu anhela eso. Y te van a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra es espiritual. Y cuando tú hablas, su espíritu está anhelando. Su cara de palo, como serio, podría parecer. Pero eso es lo que se ve. Pero su espíritu está que así que... tratando de coger la vida. Tratando de coger la vida. Porque tú y yo tenemos la vida. En Cristo está la vida. Amén. ¿Por qué debo de hacer discípulos? Primero porque es un mandato del Señor. Amén. Y porque el plan que Dios tiene para sus hijos es que salgan de este sistema, de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es el sistema que Satanás implantó en medio del hombre caído con el fin de borrar la necesidad en el ser humano de que el hombre recurra a Dios. Y este mundo ofrece a la gente una vida llena de placeres, de deleites, y este engaño ha ido creciendo. Y el enemigo ha sido un experto en crear muchas atracciones, muchos distractivos, con un solo objetivo: de que la persona no venga a Cristo. Pero ahí hay un cristiano, amén. ¿Cuántos cristianos hay? Hay un cristiano que conoce la respuesta y que dice: Señor, yo voy a ir, porque necesitamos hacer discípulos. Hermanos, es parte de nuestra vida el hacer discípulos. La Biblia nos enseña en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. ¿Para qué el mundo, el sistema ha puesto eso? Para que el hombre se distraiga. La semana pasada hablamos de vanidad de vanidades. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es vanidad? Es cuando es el entretenimiento que el mundo tiene para no acercarse a Dios. Pero todo es vanidad, dijo el predicador, dijo Salomón. Y me gustó ese concepto, que el de la Real Academia Española, que ahora es Diccionario de la Lengua Española, que dice: calidad de vano, caduco, lo que caduca. Todo lo que el mundo te ofrece te emociona por un momento, te llena por un momento, pero al final se acaba, caduca, tiene fecha de expiración. Por eso es que se siguen reinventando cosas para que el hombre siga entreteniéndose. Y eso se da en todas las áreas. ¿Cuántos tipos de drogas existen? ¿Por qué? Porque el enemigo permite que esas cosas prosperen. ¿Para qué? Para que el hombre se distraiga, se disuelva, se diluya, se pierda. Todo es una ilusión para que el hombre no se acerque a Dios a través de Cristo. Hermanos, tenemos que aprender a mirar a la gente con compasión, a mirar y a saber en nuestro corazón que están ellos bien necesitados. Pero tú y yo tenemos que estar bien preparados. Tienes que ser un experto en el evangelio, ser claro con las cosas. Prepárate, amén. Tenemos que prepararnos. El mundo, la vanagloria y sus deseos se convierten en el objeto de amor más que Dios. Por eso es que la gente no necesita de Dios. Hay gente que hasta que su pecado o en lo que está entretenido no lo tire al piso y no
no lo destroce, no va a parar. O que sea descubierto su pecado, ¿verdad? Entonces, el mundo, la vanagloria y sus deseos hace que personas se jacten y se complazcan en ello, estando entretenidos, no dándose cuenta cómo sus vidas se van dilatando y perdiendo. El sistema que el mundo ofrece es enemistad contra Dios. ¿Y por qué es enemistad? Porque lo que el mundo ofrece te separa de Dios. Por eso es que el sistema del mundo, como la Biblia lo enseña, es enemistad contra Dios, porque lo que hace es separarte de Dios. No quiere que ni siquiera te acerques, ni siquiera que escuches. Es más, ahorita mismo quiere hacerte dormir. Yo le voy a pedir a alguien que suba más el aire todavía. Yo sé que no, bueno, no, pero no te duermas pues. ¿Cuántos están durmiendo? No. Hermanos, ya vamos terminando. Por eso es que Dios envía a sus discípulos a la gran comisión. ¿A quién envía Dios? A sus discípulos. Así es. ¿Y cuál es esa gran comisión? Comunicar este evangelio, porque esta es la verdad. Amén. El mundo nos dice, el mundo nos trata de entretener, nos trata de amarrar, nos trata de que estemos ahí deleitándonos en las miserias que ofrece este mundo, porque son miserias, todo caduca. Pero Dios dice, 2 Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Quiero finalizar con este verso que está en el Salmo 32, verso 8 y 9. Y me gusta, porque dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Sus ojos ya están fijados sobre nosotros. Amén. No seáis, dice, como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Por eso es importante tener claro el evangelio en nuestros corazones. El entendimiento tiene que ser claro. Amén. Cristo es la solución, hermanos. Cristo es la solución. El pecado es el veneno que Satanás inyectó al mundo, pero Cristo es la vacuna que Dios introdujo a este mundo.